Es increíble que este sitio haya albergado la mano de un presidente solo para demostrar el poder político de la época. Y es que a veces cuando pensamos en símbolos políticos podríamos pensar en la bandera, las pirámides o algún contexto histórico, cosas que nos hacen identificarnos como mexicanos, como mexicanas. Lo cierto es que no son las únicas cosas que podemos pensar que sirven como algún símbolo político. Y tenemos que recordar que el siglo XX fue un siglo marcado por una transición increíble, tanto así que sirvió para construir la tumba más grande que se le ha hecho a un presidente aquí en la República Mexicana. Estamos en el Parque de la Bombilla, un lugar sumamente importante al sur de la Ciudad de México. Se encuentra a un costado de la Avenida de los Insurgentes y atrás de la colonia Chimalistac. Y venimos a ver el monumento a Álvaro Obregón, un monumento histórico sumamente importante y del cual vamos a estar hablando, ya que se encuentra en uno de los lugares más exclusivos de la Ciudad de México y que contrasta un poco con las ideas revolucionarias y con la ideología con la cual se planteó hacer este espacio para albergar la mano de Álvaro Obregón cuando él murió. ¿Qué tiene de especial este lugar? Este monumento a la revolución que se encuentra entre Insurgentes y Chimalistac. Bueno, ahorita estamos en la colonia Chimalistac, estamos en una de sus calles más emblemáticas, por así decirlo. Atrás de la cámara se encuentra la Fuente de las Huertas, pero realmente no solamente es el lugar donde está el monumento a la revolución y a la ideología revolucionaria que luchaba por los derechos sociales de las clases trabajadoras y obreras, sino que también estamos en una de las zonas más exclusivas que existen aquí en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Podríamos decir que en este sitio caminó la nobleza novohispana y las órdenes religiosas más importantes y más ricas en valor adquisitivo de la época de la colonia, de la época virreinal. Hoy en día en este lugar existen propiedades de aproximadamente 19 millones de pesos y rentas de 56,000 pesos mensuales. Podría decirse que es una de las zonas más exclusivas aquí en la Ciudad de México y tiene una muy baja demanda inmobiliaria, ya que muchas de las casas que podemos observar aquí son de propiedades heredadas. Aquí las familias son muy antiguas y pues probablemente sean de familias que están desde la época virreinal y que conforme fue avanzando el tiempo fueron adecuando el terreno y el espacio a la modernidad. Tenemos que regresar un poco a el conflicto de la Revolución Mexicana, ya que fue durante este conflicto que Álvaro Obregón pierde la mano. Pero esta mano no desaparece. Esta mano fue conservada hasta el último día de su muerte, en el cual pues fue conservada en este sitio, en este gran monumento en el que durante mucho tiempo estuvo la mano exhibida y la gente podía venir a verla y podía pasar, y inclusive se dice que hubo un momento en el que hacían filas para poder ver la mano del comandante Obregón, ya que esta se convirtió en un símbolo de poder, un símbolo de ideología política que representaba los estándares de la Revolución Mexicana. Obviamente todo esto tiene un trasfondo político. Conforme fue avanzando el tiempo, pues se evidenció muchísimo cómo es que quisieron convertir en mártir a Álvaro Obregón, pero pues en un principio este sujeto pierde la mano en la batalla contra el ejército de la División del Norte, con el ejército de Francisco Villa, o Pancho Villa, como se le conoce comúnmente, y pues se conserva hasta el día de su muerte, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Este monumento fue construido en 1930 después del fallecimiento de Álvaro Obregón. Este personaje fue asesinado aquí, en el restaurante de La Bombilla. Es por eso que hoy en día el parque se llama el Parque de la Bombilla. Y es bastante interesante la arquitectura que podemos observar en este monumento que es dedicado a Álvaro Obregón. Realmente nos cuenta la historia de todos los ideales revolucionarios, quien enaltece la figura del último caudillo que llega al poder luego de que la revolución terminara. Es un monumento también que habla acerca de una época posrevolucionaria, donde se quería posicionar muchísimo la ideología de la política militar, de la política de los generales que estuvieron en combate
en la Revolución Mexicana. Aunque realmente, si lo ponemos en perspectiva, hoy en día podríamos ver que pues esos ideales han cambiado bastante. El hecho de que este monumento se encuentre en una de las zonas más exclusivas de México, al sur de la Ciudad de México, habla bastante de cómo estos ideales poco a poco se fueron haciendo de lado. Podemos ver inclusive que a pesar de que estamos en una de las colonias más antiguas y más exclusivas, hoy en día a su alrededor hay muchísima gente que vive al día. Prácticamente los ideales revolucionarios dejaron de existir. Vamos a tener un poco de contexto de la situación política en ese momento. Álvaro Obregón llega al poder en 1920 después del Plan de Agua Prieta y de la caída de Carranza. En 1928 es asesinado en este lugar, en el restaurante de La Bombilla. Es por eso que aquí se llama el Parque de la Bombilla. Y es en 1930 cuando se termina de construir este monumento a la Revolución y a Álvaro Obregón. Realmente nunca fue planeado como una tumba, pero el hecho de que mantuvieran aquí la mano en formol del general Álvaro Obregón, pues nos habla de cómo quisieron hacer de este personaje un mártir de la Revolución Mexicana, un mártir que legitimara el poder político de los grandes caudillos que sobrevivieron a esta Revolución Mexicana. Ser obregonista en ese entonces significaba serle leal a la revolución. Cuando Álvaro Obregón muere y después se construye este edificio, este monumento histórico, y se exhibe su mano, le dan un significado de poder, de legitimidad, de control político por encima de todas las personas que alguna vez lucharon en la revolución por los ideales de justicia y libertad. Hoy más que nunca nos podemos hacer la pregunta de si valió la pena por completo la lucha revolucionaria que se vivió durante aproximadamente 10 años. ¿Habrá valido la pena de verdad tanto sacrificio humano, tantas pérdidas de vidas humanas, de mujeres, niños y adultos? Y que todo eso se haya concentrado únicamente en un monumento histórico a una sola persona, solo para hacerla de cierta manera un mártir político que le ayudara a la política de ese entonces, que le ayudara al gobierno de ese entonces a poder legitimizar que la causa social, la causa revolucionaria estaba en sus manos y que solamente ellos la entendían y que podían seguir con la lucha? Hoy en día podríamos preguntarnos si esos ideales políticos, esos ideales sociales realmente surgieron, realmente siguen en pie, realmente valieron la pena, y si hoy en día podemos ver que hay una diferencia y que la gente vive de forma diferente y que valió la pena todo el esfuerzo. No podemos simplemente pensar que por hacer un monumento tan grande en memoria a uno de los personajes más importantes de la época, pues con eso ya es más que suficiente para poder respetar todos los acuerdos y todas las luchas que se hicieron durante este conflicto, en el cual murieron un montón de personas y que tristemente hoy en día nos podemos dar cuenta que cada vez estamos peor que en ese momento, ¿no? Es solamente una opinión personal, realmente tú puedes pensar lo que quieras. En este video solamente hablamos un poco de cómo es esta dicotomía o esta dualidad entre los ideales políticos e ideológicos de una época anterior y cómo es que se ve reflejado por medio del contexto material, que como tú ya sabes, el canal de Soy Josh, el proyecto de Soy Josh, pues habla mucho de eso, ¿no? Habla del contexto material y de cómo lo podemos interpretar a través de todo su espacio. El hecho de que el monumento a Álvaro Obregón se encuentre en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, pues también nos dice mucho de cómo todo esto se fue perdiendo, toda esta identidad revolucionaria, si es que alguna vez existió, se perdió por completo. Y hoy en día solamente nos queda pues el recuerdo y el contexto material que cumple nada más la función de ser un monumento histórico. Así que bueno, yo creo que con esto concluimos. La verdad es que estuvo bastante interesante, estuvo bastante padre grabar en esta parte de la Ciudad de México. Creo que se cumplió el cometido del video y pues espero que podamos seguir creando contenido, que te puedas seguir acercando a nosotros por medio de los videos. Recuerda comentar, suscribirte, compartirlo. Si te gustó o no te gustó, te podemos leer en la caja de comentarios, y recuerda que vamos a seguir descubriendo lo que siempre ha estado presente, y cuestiónate todo, cuestiona todo lo que observes, y si tienes duda de algo de la historia, pues nos puedes decir, nos puedes preguntar, nos puedes invitar a grabar alguna parte de la Ciudad de México o fuera de la Ciudad de México.
Yo soy Josh y nos vemos en el próximo video. Bye.